Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la buena noticia, el Evangelio del Reino. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Cristo vino en el cumplimiento del tiempo, según lo que nos dice Gálatas capítulo 4 del verso 4 al 7. Y eso se debe a que Dios tiene una agenda para cumplir el propósito eterno. Segundo, el creyente de hoy tiene impresiones del Evangelio con algunas similitudes pero distantes de lo que realmente es el Evangelio. Tercero, la definición más común del Evangelio es que Jesucristo vino a salvarnos del infierno, para no ser juzgados. Vino a suplir nuestras necesidades, sanarnos y consolarnos. Por lo que el Evangelio se centra en las personas, en los seres humanos y en sus necesidades. Cuarto, debemos entender que Dios tiene un propósito eterno, el cual lo hizo en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios capítulo 1 del verso 7 al 10. Y por eso que Juan comienza el Evangelio al decir que Cristo, el Logos, la palabra, era Dios y que estaba desde el principio. Y el Logos, o esa palabra, se hizo carne. Eso está en Juan capítulo 1 del versículo 1 al 3 y el versículo 14. Y quinto y último, Pablo es el administrador del misterio escondido, del cual nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 12. Pues la expresión que lleva la palabra dispensación viene del griego ioconomía, que significa en este caso mayordomía o administración. Por esto que el apóstol es quien debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno. A él le fue dada esta gracia, este don, para ser administrador de las inescrutables o incomprensibles riquezas de Cristo. Es importante señalar que la palabra griega que usa Pablo en Efesios 2, que ya dijimos es ioconomía, es la palabra original para la palabra economía, que es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Pero en este caso de Efesios capítulo 2, Cristo le ha dado la gracia a Pablo de convertirlo en el administrador de la economía divina, las inescrutables riquezas de Cristo o de la gracia. Qué maravilloso es entender que nuestro Señor nos ha dispuesto para que accedamos a las riquezas de la gracia hoy. Por otro lado, la palabra voluntad que usa tanto Pablo en Efesios como también en otras de sus cartas, así como también los evangelistas la usan para referirse a la voluntad divina, la palabra usada en griego es telema, que significa una determinación, elección, propósito, decreto de un rey. Por lo que la telema que describe Pablo es un decreto del rey. Es una palabra irrevocable. Por lo que la agenda divina tiene telema, que es su voluntad, su decreto soberano y real, que se cumplió en los acontecimientos referentes a Cristo y los apóstoles y se cumple hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la palabra mal interpretada de dispensación de la escuela teológica antigua, la cual originó que se enseñaran 7 dispensaciones y de la cual muchos cristianos hasta el día de hoy entienden que estamos en la dispensación de la gracia, está mal porque la interpretación de la palabra dispensación la han referido a periodos de tiempo, cuando el sentido original de la palabra es absolutamente diferente. Tiene que ver específicamente con la administración de los recursos divinos. Por lo tanto, hermanos míos, no estamos en la dispensación de la gracia. Eso no existe en las Escrituras. Los tiempos bíblicos, la cronología divina que está puesta en la palabra del Señor,
está representada por los pactos. Y hoy estamos en el nuevo pacto, que es la expresión visible del pacto eterno de Dios, que a su vez es reflejo del propósito eterno. Pablo en la carta a los Hebreos lo dice así, en Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 en la versión Reina Valera. En la despedida de la carta en Hebreos, las palabras del apóstol Pablo que registra Lucas son por la sangre del pacto eterno. Por ende, el propósito eterno tiene un pacto eterno, firmado con la sangre de Jesucristo en la cruz. Eso ya lo determinó nuestro Dios en su telema, en su voluntad, su decreto soberano y ejecutado por Cristo en la cruz. Gloria al Señor por esto. Por lo tanto, la gracia divina siempre ha estado presente, desde antes que el mundo fuese. No es de un tiempo, ni una dispensación. Dios decretó todo en Cristo y antes de que todas las cosas fueran hechas. Por eso que el pacto eterno, y que los judíos conocen como el nuevo pacto, Cristo es el que abolió con eso el pacto de la ley e instituyó el nuevo pacto. El mismo que el profeta Jeremías relata maravillosamente en Jeremías capítulo 31 del versículo 31 al 34. Entonces, si Dios tuvo siempre un propósito eterno, ¿por qué creó al hombre si igual había de venir Cristo a solucionarlo todo? Puede ser difícil de entender lo que Dios hace. No podemos racionalmente tratar de entender a nuestro Dios, pero sí podemos observar algo importante, su calidad de Padre. Dios creó al hombre para que fuera feliz, para que administrara el huerto y operara como máximo jefe de la creación, en una especie de gerente general de toda la creación, cuyo dueño es nuestro Dios. A raíz de esto, el salmista se pregunta lo siguiente, y digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Salmo 8, versículo 4 y 5, en la versión Biblia de las Américas. Dios creó al hombre a su semejanza. Eso nos dice Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30. Hombre y mujer los creó para gobernar, para ser productivos, y los bendijo. Note esto, el hombre y la mujer desde un principio fue bendecido. Pero en esa administración, el hombre falló, no respetó el pacto con el Señor, no gobernó bien lo que tenía, entró el pecado en él, y con los años se pervirtió. Pero Dios, pese a su propósito eterno, no deja su creación sola, reformula el plan, lo perfecciona, y con esto llama a un Noé, con toda su familia, en Génesis capítulo 6. Y Dios firma un pacto con Noé en Génesis capítulo 9, pero Noé también falla, y maldice a su hijo Canaán, y de esa maldición fue acarreada por su descendencia, de la cual viene Nimrod, y por él vino también la confusión a la tierra en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11. Dios vuelve a intentar con el hombre, y esta vez vuelve a perfeccionar su plan, y llama a un hombre para formar una nación, para que esta nación gobierne y sea la luz de la tierra. Es por esto que llama a Abraham en Génesis capítulo 12, y con él también firma un pacto, en Génesis capítulo 15. Pero la nación de Israel, que es la descendencia de Abraham, no hizo lo que Dios le dijo. Se fue a Egipto y estuvo allí 400 años. Y Dios tuvo nuevamente que sacarlos con un hombre. Es por esto que llamó a Moisés. Y por medio de él también firmó un pacto, que es el pacto de la ley, en Éxodo capítulo 24. Ese pacto tampoco lo respetaron. Por esto que Dios como Padre decide cumplir el tiempo y enviar a Cristo, tal cual como lo hemos leído en Gálatas. Notemos que todos los pactos son promesas hermosas que traen salvación al hombre, que traen promesas que el hombre puede acceder.
Los pactos son de Dios para garantizar su palabra con el hombre. La voluntad perfecta expuesta y que el hombre en el transcurso de la historia jamás cumplió a cabalidad. Pero Dios es fiel. Él como Padre sigue y seguirá intentando con el hombre. Él seguirá dándonos oportunidades hasta que tú entiendas que Él es nuestro Padre y que nos ama. Cada uno de los que Él llamó fueron parte de su propósito y en el cual Dios siempre esperó que el hombre asumiera su rol. En Adán y Eva, gobernar la tierra. En Noé, establecer nuevamente el gobierno divino. En Abraham, llamar a una nación para que ésta le represente. Pero todos fallaron. Por eso que tuvo que venir Cristo, en el cumplimiento de los tiempos, bajo la agenda divina del propósito eterno de Dios, para firmar un nuevo pacto y abolir el anterior y mostrar con ese pacto su propósito. Ahora, las fallas del hombre no significan que Dios desista de su plan. Lo que Él quiere hacer es precisamente volver a reunir todo en Cristo. Por esto que es plantado el ADN divino en nosotros. Y a raíz de esto, nosotros somos hijos engendrados, porque así lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 10, y es: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Juan capítulo 1, versículos 10 al 13, en la versión Biblia de las Américas. Lo reafirma Juan: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Vino a lo suyo. No dice la Escritura a los suyos, como muchos interpretan que vino a su pueblo. No, Él vino a lo suyo, al mundo, al propósito del cual Él venía. La tierra fue creada por Él y para Él. Todas las cosas son hechas por Él. El Rey vino a su dominio, pero los suyos, su pueblo llamado, no le recibió. Por esta razón es que Dios establece un decreto, un telema. Todos los que le reciban y crean en su nombre, desde ahora en adelante, son hijos. Ya que el que recibe al Señor, a través de su Espíritu, obtiene el ADN divino del cual es engendrado en cada uno por decreto de Dios, por su voluntad, y gloria al Señor por esto, porque no es voluntad de hombre, porque eso es lo que está diciendo Juan, sino que es por la voluntad y la grandeza de nuestro Dios. Miremos las expresiones de Cristo. Cuando Él vino a este mundo, Él como enviado de Dios, Él dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, pero no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30, en la versión Reina Valera. Entonces Jesús le dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Juan capítulo 5, versículo 19, en la versión Reina Valera contemporánea. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 38 y 39 en la versión Reina Valera. Jesús le respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. Juan capítulo 7, del versículo 16 al 18, en la versión Reina Valera contemporánea. La expresión me envió, que registra Juan en más de 27 veces en todo el Evangelio y unas 4 veces en los demás registros de los 3 evangelistas, es reiteradamente dicha por Cristo, denotando que Él viene a cumplir la voluntad de Dios. Él viene por el decreto, por la telema divina, para ejecutar todo lo que según el propósito está establecido. Jesús es el cuerpo humano en el cual Dios habita y por el cual expresa su voluntad,
Para muchos les es difícil entender que Dios mismo tomó un cuerpo humano para habitar y ser el que ejecuta su propósito eterno. Por eso que Pablo dice que este misterio es tan inexplicable como también grande y sin discusión. Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 en la versión Reina Valera contemporánea. Usted me dirá, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Claro que vino a salvar lo que se había perdido, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se había perdido? Miremos la expresión de lo que se había perdido en el contexto que está dicha. Leamos Lucas capítulo 19, del versículo 8, y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 8 al 10, en la versión Reina Valera. Notemos que dice: Zaqueo es hijo de Abraham también, es parte de la simiente, pero no dice vino a salvar a los que se habían perdido. Dice la expresión lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se perdió? El gobierno y dominio de Dios en la tierra. Pues la nación llamada por medio de Abraham fue la escogida para representar al rey, según Deuteronomio capítulo 7, verso 6, Isaías capítulo 43, del versículo 10 al 11. Pero esa labor se perdió, no hubo representación del rey. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y la palabra perdido del griego usada en este pasaje significa destruido. Y no la usa porque Zaqueo estuviese destruido él como persona. Él dice: la salvación ha llegado a esta casa. Entonces Cristo vino a restaurar lo que se había destruido, su dominio, su reinado eterno. ¿Lo vas entendiendo? Cuando el maestro toma el libro de Isaías en la sinagoga, según lo que nos relata Lucas capítulo 4, él le da el cumplimiento de una de las más hermosas profecías esperadas por los judíos. El Mesías tan anhelado, el anunciado por Juan el Bautista. Allí estaba presente, diciendo: tengo el Espíritu sobre mí, tengo todo el poder de Dios, toda la autoridad para dar cumplimiento. El Rey de Reyes estaba allí presente, porque ese hombre de Nazaret, cuyo testimonio de vida fue ejemplar, estaba con su testimonio como humano, como persona, y ahora reafirmando el testimonio divino, pues en él habita toda la plenitud de la divinidad. Él era el Verbo, el Logos, la palabra hecha carne, y vino a dar libertad como parte de las expresiones de su reino. El anuncio de nuestro Señor es maravilloso, pues Él vino a dar libertad. Esa es la primera expresión de su reino, libertad. Y su pueblo necesitaba libertad, libertad de la cautividad religiosa por la cual no veían. Por eso Él vino a dar vista a los ciegos. Hoy hay muchos que necesitan ver la obra de Cristo y comenzar a entender el Evangelio y todo lo que Él vino a cumplir y a hacer. ¿Necesitas vista para ver? Recuerda que no hay peor ciego aquel que teniendo vista no quiera ver. Oremos al Señor. Señor amado, te damos gracias por tu gloriosa venida, porque tú viniste a restaurar lo que se había perdido, a restaurar tu dominio, a restaurar tu gobierno. Lamentablemente hay muchos que no entienden el llamamiento, todavía no entienden el Evangelio. Por eso que tú hablas del Evangelio del reino, porque tu reino es el que queremos ver hoy en medio de nosotros. Tu dominio, Señor, a través de tus hijos, el cuerpo de Cristo. Pero hoy tus hijos están sentados en recintos, creyendo que están haciendo la obra, cuando la obra se hace fuera del recinto. Permite, Señor, que tu gracia sea con nosotros y nos mueva, nos impulses en esta hora a salir de la comodidad del evangelio mal estructurado y mal predicado de estos días al verdadero evangelio del reino, para que podamos expresar las expresiones del reino con libertad, con sanidad, con vista a los ciegos, con libertad en todo lugar, y que tu espíritu fluya y se mueva por medio de nosotros. Ayúdanos en ese propósito, mi Dios, y todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando
acerca de la buena noticia, el Evangelio del Reino, y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 4.000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. La tumba vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador.